Con la voz quebrada y el alma herida, una niña suplicó lo impensable. Cásese con mi madre, Señor, porque ella es lo único que me queda en este mundo. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol ardía sobre el polvoriento pueblo de Redstone, un lugar donde las casas de madera crujían bajo el calor y el viento arrastraba arena por las calles vacías. Era un día como cualquier otro, con el tintineo de las espuelas resonando en la taberna y el olor a cuero y caballo impregnando el aire. En la entrada del pueblo, una niña de 9 años, con el cabello rubio como el trigo maduro y un vestido remendado, estaba parada frente a la herrería. Sus ojos azules, grandes y llenos de determinación, seguían cada movimiento del hombre que martillaba una herradura al otro lado de la calle. El hombre era Caleb Holt, un vaquero de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol y una barba recortada que no lograba ocultar una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Llevaba un sombrero gastado, botas polvorientas y un revólver que colgaba bajo en su cadera. No era de los que hablaban mucho, pero cuando lo hacía, su voz grave hacía que la gente escuchara. Caleb había llegado a Redstone hacía 2 meses, después de vagar por el territorio huyendo de un pasado que nadie en el pueblo conocía del todo. Algunos decían que era un forajido reformado, otros que solo era un hombre cansado de la vida errante. Fuera lo que fuera, su presencia atraía miradas, especialmente la de la pequeña Ellie Harper. Ellie apretó los puños y respiró hondo. Había estado observando a Caleb desde que llegó al pueblo. Lo había visto ayudar a cargar sacos de grano en la tienda del señor Grayson, detener una pelea en la taberna con una sola mirada, y, una vez, darle una moneda a un niño hambriento. Era un hombre bueno, o al menos eso pensaba Ellie. Y ella necesitaba un hombre bueno, no para ella, sino para su madre, Sarah Harper. Sarah era todo lo que Ellie tenía. Desde que su padre murió hace 3 años, atrapado en una estampida de ganado, la vida de las Harper había sido una lucha constante. Sarah cosía ropa para los vecinos, limpiaba casas y a veces trabajaba hasta medianoche para poner comida en la mesa. Pero Ellie veía cómo su madre se apagaba poco a poco. Las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su voz, la forma en que sus manos temblaban al final del día. Sarah era joven aún, apenas 30 años, con el mismo cabello rubio que su hija y una sonrisa que rara vez aparecía ya. Ellie sabía que su madre necesitaba a alguien que la cuidara, alguien que las protegiera a ambas en un mundo tan duro como el oeste. Por eso, aquel día, Ellie decidió actuar. Cruzó la calle con pasos rápidos, esquivando un carro que traqueteaba lleno de barriles. Caleb estaba de espaldas, golpeando el metal candente con un martillo. El calor de la forja hacía que el aire vibrara a su alrededor. «Señor Holt», dijo Ellie, con voz firme pero temblorosa. Caleb dejó de martillar y se giró lentamente. Sus ojos grises se encontraron con los de la niña y frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a que los niños se le acercaran, mucho menos con esa mirada decidida. «¿Qué quieres, pequeña?», preguntó, apoyando el martillo en el yunque. Ellie tragó saliva. Había ensayado las palabras 1000 veces en su cabeza, pero ahora que estaba frente a él, sentía el corazón golpearle el pecho. «Señor Holt, necesito hablar con usted. Es importante». Caleb se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y se cruzó de brazos.
Había algo en la niña que le intrigaba. No era solo su valentía al hablarle, sino la urgencia en su voz. «Habla entonces, pero hazlo rápido, que tengo trabajo». Eli asintió y dio un paso adelante. Sus manos se retorcían nerviosas, pero no apartó la mirada. «Señor, mi madre es todo lo que tengo. Mi papá murió hace 3 años, y ella trabaja día y noche para que no nos falte nada. Pero está cansada, Señor, muy cansada. Y este pueblo no es fácil para una mujer sola. Hay hombres malos que la miran, que le dicen cosas. Yo la veo preocupada y tengo miedo de que algo le pase». Caleb escuchaba en silencio sin moverse. No sabía a dónde iba esto, pero la seriedad de la niña lo mantenía atento. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque ya intuía que no le iba a gustar la respuesta. Eli respiró hondo y soltó las palabras de un tirón, como si temiera no tener el valor para repetirlas. «Señor Holt, por favor, cásese con mi madre. Es todo lo que me queda, y usted es un hombre bueno. Lo he visto. Ayuda a la gente. No busca problemas. Mi madre necesita a alguien como usted, y yo también. Por favor, señor». El silencio que siguió fue tan pesado que Eli sintió que el mundo se detenía. Caleb parpadeó, atónito. Por un momento, no supo qué decir. Había enfrentado bandidos, tormentas y tiroteos, pero nunca a una niña de 9 años rogándole que se casara con su madre. Se rascó la nuca buscando palabras. «Pequeña, eso no es algo que se pida así nomás. El matrimonio es algo serio. Tu madre y yo ni siquiera nos conocemos bien, pero podrían conocerse», insistió Eli dando un paso más cerca. «Mi madre es buena, señor. Es bonita, trabaja duro y sabe cocinar. Y yo no sería una molestia, lo prometo. Solo quiero que ella esté bien». Caleb suspiró. Había algo en la súplica de la niña que le removía algo en el pecho, un lugar que había mantenido cerrado por años. Pero también sabía que no era tan sencillo. Él no era hombre de ataduras, no después de todo lo que había vivido. «Mira, Eli, así te llamas, ¿verdad?». Ella asintió. «Aprecio que confíes en mí, pero no puedo prometerte algo así. No es tan simple». Los ojos de Eli se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Apretó los labios y asintió, como si entendiera, aunque su corazón se rompía. «Solo piénselo, señor, por favor», dijo, antes de girarse y correr calle abajo, dejando a Caleb mirando el polvo que levantaban sus pequeños pies. Esa noche, en la pequeña cabaña de los Harper, Eli se sentó junto a su madre mientras cocían a la luz de una lámpara de aceite. Sara notó la tristeza en los ojos de su hija. «¿Qué te pasa, mi amor?», preguntó, acariciándole el cabello. «Nada, mamá», mintió Eli, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero en su mente, la niña ya planeaba su próximo movimiento. No iba a rendirse. Caleb Holt era su única esperanza, y ella haría lo que fuera para convencerlo. Al día siguiente, el sol apenas asomaba cuando Eli volvió al centro del pueblo. Caleb estaba en la taberna, sentado en una mesa apartada, con un vaso de whisky frente a él. No bebía mucho, pero esa mañana necesitaba algo que le quitara el peso de las palabras de la niña. La súplica de Eli lo había seguido toda la noche, como un eco que no lo dejaba dormir. Eli entró en la taberna, ignorando las miradas de los hombres que jugaban cartas y bebían. Fue directa hacia Caleb, que levantó la vista al verla acercarse. «¿Otra vez tú?», dijo, con un tono que mezclaba cansancio y diversión. «Eres persistente, pequeña». «Señor Holt, no me voy a rendir», respondió Eli, plantándose frente a él con los brazos cruzados. «Sé que no me conoce mucho,
pero puedo contarle todo sobre mi madre. Es la mejor persona del mundo. Caleb suspiró y señaló la silla frente a él. Está bien, siéntate, pero no prometo nada. Eli se sentó, y durante la siguiente hora le habló de Sara. Le contó cómo su madre cantaba mientras trabajaba, cómo siempre le guardaba el mejor pedazo de pan, aunque ella misma tuviera hambre, cómo le enseñaba a leer con un viejo libro de cuentos que había sido de su abuela. Caleb escuchaba, a veces asintiendo, a veces mirando su vaso, como si allí estuviera la respuesta a algo. Pero lo que Eli no sabía era que, mientras hablaba, Caleb luchaba con sus propios recuerdos. Hace 10 años, Caleb había estado comprometido con una mujer llamada Clara, en un pueblo al otro lado del territorio. Ella era dulce, con una risa que podía iluminar la noche más oscura. Pero Clara murió en un asalto a su caravana, y Caleb no pudo salvarla. Desde entonces, había jurado no volver a abrir su corazón. El matrimonio, la familia, todo eso era un sueño que le habían robado. Y ahora, esta niña le pedía que volvieran a intentarlo. Eli, escucha, dijo finalmente, interrumpiéndola. No digo que tu madre no sea una buena mujer, pero yo no soy hombre para casarme. Tengo cosas en mi pasado que no me dejan. ¿Qué cosas?, preguntó Eli, inclinándose hacia adelante. Caleb dudó. No podía contarle la verdad a una niña de 9 años. No podía hablarle de la sangre en sus manos, de los hombres que había matado para sobrevivir, de las noches en que despertaba sudando, con el rostro de Clara en su mente. Solo créeme cuando digo que no soy el hombre que buscas, respondió. Eli frunció el ceño, pero no se dio por vencida. Durante los días siguientes, se convirtió en la sombra de Caleb. Lo seguía a la herrería, al establo, incluso a la iglesia los domingos, siempre con una nueva razón para convencerlo. Le llevaba flores silvestres que recogía en el campo, diciendo que eran de parte de su madre, aunque Sara no tenía idea. Le contaba historias de cómo su madre había cosido un vestido para la hija del alcalde en una sola noche. Y, poco a poco, Caleb empezó a ablandarse, no porque quisiera casarse, sino porque no podía evitar admirar la tenacidad de la niña. Una tarde, mientras Caleb ensillaba su caballo, Eli apareció con una carta en la mano. Era un papel doblado, con una letra infantil y torcida. ¿Qué es esto?, preguntó Caleb, tomándola. Es una lista de razones por las que usted y mi madre serían perfectos juntos, dijo Eli, orgullosa. Caleb desdobló el papel y leyó en voz alta. 1. Mi madre es amable. 2. Usted es fuerte y puede protegerla. 3. Los dos son solitarios, y los solitarios deben estar juntos. Había 10 razones en total, cada una más ingenua y sincera que la anterior. Caleb no pudo evitar sonreír. «Eres algo más, pequeña», dijo, guardándose la carta en el bolsillo. Esa noche, Caleb fue a la cabaña de los Harper. No sabía por qué, pero algo en la lista de Eli lo había hecho pensar. Llamó a la puerta y Sara abrió, sorprendida de verlo. Era la primera vez que hablaban de verdad, aunque se habían cruzado en el pueblo varias veces. «Señor Holt, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó Sara, limpiándose las manos en el delantal. «Es sobre su hija», dijo Caleb, quitándose el sombrero. «Tiene una manera muy particular de meterse en la cabeza de uno». Sara frunció el ceño, confundida, y llamó a Eli, que salió corriendo desde el fondo de la casa. Cuando vio a Caleb, sus ojos se iluminaron.
¿Vino a decir que sí?, preguntó, emocionada. No tan rápido, pequeña, dijo Caleb, alzando una mano. Solo vine a decir que, bueno, que tal vez podamos conocernos un poco. Tu madre y yo, quiero decir. Sara miró a Eli, luego a Caleb, y una risa suave escapó de sus labios. ¿De qué está hablando mi hija, señor Holt? Eli, sin esperar, soltó todo. Cómo le había rogado a Caleb que se casara con ella, cómo lo había seguido por el pueblo, cómo creía que él era el hombre perfecto para su madre. Sara se sonrojó, mortificada, pero también había un brillo de diversión en sus ojos. «Ellie Harper, ¿cómo se te ocurre?», dijo, aunque no sonaba realmente enfadada. Caleb se rascó la nuca, incómodo. «No se preocupe, señora Harper. Solo quería asegurarme de que la niña no se metiera en problemas. Y, bueno, tal vez no sea mala idea tomar un café alguna vez. Si usted quiere, claro». Sara lo miró, evaluándolo. Había algo en Caleb que le inspiraba confianza, aunque también podía ver las sombras en sus ojos. «Un café no hace daño», respondió finalmente con una sonrisa tímida. Ellie dio un salto de alegría, convencida de que su plan estaba funcionando. Los días siguientes fueron un torbellino para Ellie. Caleb empezó a visitar la cabaña de los Harper con más frecuencia. Al principio eran charlas cortas, un café en el porche, una conversación sobre el tiempo o el precio del grano. Pero poco a poco, Sara y Caleb comenzaron a hablar de cosas más profundas. Sara le contó sobre la muerte de su esposo, sobre cómo había aprendido a sobrevivir en un pueblo que no era amable con las viudas. Caleb, aunque reacio, compartió fragmentos de su vida, su infancia en un rancho, sus años vagando por el territorio, aunque nunca mencionó a Clara ni los detalles más oscuros. Ellie observaba todo desde la distancia, satisfecha pero impaciente. Quería que las cosas fueran más rápido, pero también sabía que no podía presionar demasiado. Sin embargo, no todo era perfecto. En el pueblo, los rumores sobre Caleb y Sara comenzaron a circular. Algunos hombres, como Tom Brody, un ganadero con fama de bruto, no veían con buenos ojos que un forastero como Caleb se acercara a una mujer como Sara. Una tarde, mientras Ellie ayudaba a su madre a colgar ropa en el patio, Tom Brody apareció en su caballo, con 2 de sus hombres detrás. Sara se tensó, pero mantuvo la calma. «¿Qué quiere, señor Brody?», preguntó, colocando a Ellie detrás de ella. «Solo vine a charlar, Sara», dijo Tom, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dicen que andas muy amiga del vaquero ese, Holt. No es buena compañía, ¿sabes? Un hombre con su pasado no trae más que problemas». «No es asunto suyo con quién hablo», respondió Sara, firme. Tom se rió, pero había algo frío en su risa. «Solo digo que tengas cuidado. Este pueblo no es lugar para forasteros». Ellie, escondida tras su madre, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Tom Brody era peligroso. Había oído historias de cómo intimidaba a los pequeños rancheros para quedarse con sus tierras. Y ahora parecía que Caleb era su nuevo objetivo. Esa noche, Ellie le contó a Caleb lo que había pasado. Él estaba en el establo, cepillando a su caballo, cuando la niña llegó corriendo. «Señor Holt, Tom Brody vino a casa. Dijo cosas feas sobre usted. Creo que está celoso porque usted y mi madre son amigos». Caleb dejó el cepillo y se agachó para estar a la altura de Ellie. «No te preocupes por Brody. Es solo un hombre que habla demasiado, pero tú mantente lejos de él, ¿entendido?» Ellie asintió, pero no estaba tranquila. Sabía que Tom no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón.
Durante las semanas siguientes, la tensión en el pueblo creció. Los hombres de Brody rondaban la cabaña de los Harper, y una noche alguien rompió una ventana con una piedra. Sarah estaba cada vez más nerviosa, pero Caleb empezó a pasar más tiempo con ellas, asegurándose de que estuvieran a salvo. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la cabaña, Caleb habló con Sarah en serio. «Sarah, este pueblo no es seguro para ustedes. Brody no va a parar. He visto hombres como él antes. Si quieres, puedo ayudarte a ti y a Ellie a ir a otro lugar, donde puedan empezar de nuevo». Sarah lo miró, sorprendida. «¿Y dejar todo lo que hemos construido aquí? Esta es nuestra casa, Caleb. No voy a dejar que un hombre como Brody me eche». Caleb admiró su valentía, pero también sabía que Brody no era solo una molestia, era una amenaza real. Y entonces, Ellie, que había estado escuchando en silencio, habló. «Señor Holt, si se casa con mi madre, Brody no se atreverá a hacernos nada. Todos saben que usted no le tiene miedo». Caleb y Sarah se miraron, y por primera vez hubo algo más en sus ojos. No era solo amistad o respeto, era algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La situación con Brody empeoró. Una mañana, sus hombres interceptaron a Caleb en el camino al pueblo, amenazándolo con dejar a Sarah en paz. Caleb no se inmutó, pero sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Decidió que era hora de enfrentarse a Brody, no solo por él, sino por Sarah y Ellie. Mientras tanto, Ellie seguía soñando con el día en que Caleb y su madre se casaran. Pero también estaba asustada. Había visto la forma en que Brody miraba a su madre y sabía que no se detendría. Una noche, mientras Caleb estaba en la cabaña planeando cómo lidiar con Brody, Ellie se acercó a él. «Señor Holt, usted nos protegerá, ¿verdad? Aunque no se case con mi madre, no nos va a dejar solas». Caleb la miró y por primera vez sintió que no podía mentirle. «No las voy a dejar solas, Ellie, lo prometo». Esa promesa marcó un cambio en Caleb. Al día siguiente fue al rancho de Brody y lo enfrentó frente a sus hombres. Las palabras fueron pocas, pero la tensión era espesa como el polvo antes de una tormenta. «Déjalas en paz, Brody», dijo Caleb con la mano cerca de su revólver. «Esto no tiene que terminar mal». Brody se rió, pero aceptó no molestar más a las Harper. Sin embargo, Caleb sabía que no podía confiar en él. Esa noche preparó un plan con Sarah. Si Brody volvía a atacar, se irían del pueblo juntos. Pero Brody no esperó. 2 días después, sus hombres atacaron la cabaña en la noche. Caleb, que estaba cerca, llegó justo a tiempo para enfrentarlos. Hubo disparos, gritos, y el caos llenó el aire. Cuando todo terminó, Brody y sus hombres estaban derrotados, y Caleb, aunque herido, seguía en pie. Sarah corrió hacia él, con Ellie aferrada a su mano. Lo ayudó a entrar en la cabaña y curó sus heridas mientras Ellie lloraba, temiendo perderlo. «No te mueres, señor Holt, ¿verdad?», preguntó la niña con la voz rota. «No, pequeña. No me voy a ninguna parte», respondió Caleb con una sonrisa débil. Los días siguientes fueron de recuperación, no solo para Caleb, sino para todos. El pueblo, al enterarse de lo que había pasado, expulsó a los hombres de Brody que quedaban. Sarah y Ellie estaban a salvo, y Caleb, por primera vez en años, sintió que tenía un lugar al que pertenecer. Una tarde, mientras el sol se ponía, Caleb llamó a Sarah al porche. Ellie los observaba desde la ventana, conteniendo la respiración.
Sara, he estado pensando, dijo Caleb, con el sombrero en la mano. No soy perfecto, y tengo un pasado que no puedo borrar. Pero si me aceptas, me gustaría quedarme, no solo para protegerlas, sino porque, bueno, porque te quiero. Sara sonrió con lágrimas en los ojos. Y yo a ti, Caleb. Eli salió corriendo y se arrojó a los brazos de ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo sabía, sabía que funcionaría, gritó. Meses después, en una pequeña iglesia del pueblo, Caleb y Sara se casaron. Eli, con un vestido nuevo que su madre había cosido, fue la más feliz de todos. El pueblo entero celebró, y por primera vez en mucho tiempo, Redstone sintió que había esperanza. Y así, la niña que rogó por un futuro para su madre encontró no solo un protector, sino una familia.